¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Landero. Les voy a platicar en esta ocasión cómo quedó la subcontratación. Aquí vamos a revisar la parte de cuál es el origen de esta reforma, por qué es que se plantea, cuál es el centro medular de la cuestión legal de la subcontratación, cuáles son los riesgos que han corrido las empresas que están haciendo subcontratación y que de alguna manera están hoy tratando de averiguar qué va a pasar con la reforma. Esta ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, lo más probable es que sea aprobada en el Senado en los mismos términos, y aquí vamos entonces a hablar de los puntos medulares. Si eres una empresa que hace subcontratación, si eres una empresa que da subcontratación, si te dedicas a recursos humanos, eres un trabajador de una empresa de subcontratación o incluso un sindicato, te va a interesar mucho lo que vamos a ver aquí, porque voy a tocar la parte medular, estructural y jurídica de qué pasó exactamente con esta reforma y hacia dónde va, cuál es realmente la repercusión que va a tener. Entonces, vamos a comenzar primero entendiendo el núcleo de la subcontratación. Este es el verdadero núcleo de la subcontratación. De aquí se desprende todo. ¿En qué consiste la subcontratación que se ha realizado en México, no solamente a partir de la reforma de 2012, sino incluso a partir de 15 años atrás? Hoy estamos hablando de que se considera que hay aproximadamente unos 5 millones de trabajadores que laboran de esta manera. Claro, estamos hablando de números antes de la pandemia, pero si son 5 millones, estamos hablando de la cuarta parte de la fuerza laboral de México, que eran 20 millones de trabajadores formales. ¿A dónde se colocaron? ¿Qué sucedió realmente con la subcontratación? Es fundamental que conozcamos esto, porque esto nos va a dar el alcance que va a tener esta reforma y hacia dónde va, por qué de la razón de las cosas. Miren, este es el centro de la subcontratación. Al final, lo que hacían desde el punto de vista legal, las empresas que hacen subcontrataciones, tener una empresa que es la principal, llamémosle en este caso cliente, que cuando le reclamaban cualquier situación de la relación laboral, ya sea cuestiones de seguridad social, ya sea cuestiones laborales o de cualquier índole, de impuestos, lo que sea, lo que hacía la empresa es que negaba tener relación con el trabajador. Y había una empresa de subcontratación, outsourcing como le quieran llamar, que lo que hacía es que absorbía esta relación, reconocía ser el patrón del trabajador y llevar toda la responsabilidad. Desde luego esto, en principio dirías, bueno, sí, pero es el amparo de la Ley Federal del Trabajo que en 2012 incorporó la figura de los artículos 15 que regulaban la subcontratación. Pero yo te puedo asegurar que no hay una sola empresa que haga subcontratación que reconozca en un juicio laboral haber hecho subcontratación. Me encantaría que me mostraran una contestación, incluso un laudo, donde una empresa lo hubiera hecho y hubiera ganado por haber probado que lo hacía bien y legalmente. Yo fui al Parlamento Abierto que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores 2 veces. El último fue de manera virtual. Ahí participé. Todo el mundo afirmaba que había una subcontratación legal y una ilegal. Lo cierto es que ninguna de la subcontratación se hizo conforme a los artículos 15. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué no lo hacían conforme a la ley laboral? ¿Por qué la fórmula era esta? Era una fórmula muy sencilla en donde simplemente negaban la relación, es decir, no reconocían que hacían subcontratación y la otra empresa absorbía la relación. Y entonces el trabajador que había estado laborando en las oficinas y en la fábrica de esta empresa, decía, oye, pero yo aquí estuve todo el tiempo, sí, pero tu patrón era aquel.
Él es el responsable de las cuestiones de seguridad social, de impuestos y de las obligaciones laborales. Entonces, ¿cómo podía suceder esto? ¿Por qué se permitía y cómo sucedió? Bueno, pues había criterios. También la Suprema Corte, en esta jurisprudencia de 2017, participó en esta estructura. Y lo que hizo la Suprema Corte fue decir, a ver, momento, aquí está la jurisprudencia, Si en un juicio un patrón reconoce la relación y el otro niega de manera lisa y llana la relación, es problema del trabajador probar ese vínculo laboral con esta empresa que lo niega. Y el trabajador nunca tuvo herramientas y posibilidades de poder probarlo. Si el juicio llegaba a ser muy caro o imposible o lo que sea, llegó a darse el caso de que esta empresa, que era la responsable, que generalmente no tenía, ni era materiales, ni domicilio, ni siquiera con qué responder legalmente, pues desaparecía. Se llenaba de juicios, desaparecía y crecía una nueva, que era la responsable de la relación, pero nunca la empresa principal, el cliente. El cliente siempre se evadió de esa responsabilidad. Insisto, jamás reconocieron, ninguna de las empresas que hace subcontratación y que lo contrataron legalmente, jamás reconocieron en juicio que hacían subcontratación conforme a los artículos 15. ¿Por qué? Porque lo hubieran tenido que probar. Porque entonces esta jurisprudencia ya no hubiera sido aplicable. El gran problema que tenía el trabajador era cómo probaba. La empresa se deslindaba legalmente al momento de negar la relación de forma lisa y llana. Esto sucedió durante los últimos 8 años, que tuvo vigencia los artículos 15 después de la reforma de 2012, y 15 o 20 años atrás, cuando se llevó a cabo la subcontratación de esta manera. Esa es la verdad. Tan es así que nosotros podemos afirmar que no hubo juicios que pudieran analizar cómo se aplicaban los artículos 15, que si tú revisas la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, te vas a dar cuenta que si tú le pones subcontratación, te van a aparecer únicamente estas 17 jurisprudencias. La mayoría son fiscales. Las únicas jurisprudencias laborales que hay se refieren a alguien que demandó la inconstitucionalidad de la reforma de 2012. Nada más. Pero no hay una sola jurisprudencia, no hay un solo criterio que permita demostrar que en juicio alguna vez se analizó si una empresa había cumplido o no con los 15 al hacer subcontratación. No hay uno solo de los criterios. Yo tengo más de 25 años litigando y no he conocido una sola contestación de demanda donde una empresa dijera: yo hago subcontratación y lo hago de manera legal y aquí lo pruebo. No lo hicieron. Tampoco es cierto eso. Y tenemos que decirlo y tenemos que ser muy claros. Esto no quiere decir que los abogados no hayamos intentado la manera de cómo romper este círculo. Por supuesto que hubo intentos, y estos intentos se van a ver ahora reflejados en la reforma laboral. Ahorita van a ver por qué. Miren, por ejemplo, hubo quien intentó demostrar que ambas empresas eran una sola unidad económica. Hubo quien intentó señalar que no es creíble que haya una empresa enorme que haga refrescos, por ejemplo, o un hotel, que no tenga ningún trabajador y que otra empresa sea la que tenga los trabajadores, y que no es posible que haya una empresa que genere utilidades, que tenga ganancias, que funcione, que facture sin un solo empleado. Y luego también hubo quien dijo: a ver, entre estas empresas
cuando vinieron a implementar la subcontratación, resulta que para poderse deshacer la empresa cliente de los trabajadores y pasárselos a la empresa ahora de subcontratación, utilizaron en muchas ocasiones la figura del patrón sustituto. Una figura que la ley permite que cuando una empresa compra a otra, se pueda llevar a todos los trabajadores con todas sus obligaciones. ¿Esto por qué lo hicieron las empresas de subcontratación? Para no pagarles finiquito a los trabajadores para pasarlos de una empresa a otra, para ahorrarse el finiquito. Pero ahí hay una trampa muy importante y ahorita la voy a explicar. Pero esto solamente lo quiero decir para señalar, por esta razón, no quiere decir que en la subcontratación no hubo peleas o que no hubo juicios. Hubo miles de juicios. Y los abogados intentamos muchas formas de cómo pelearlo. Por supuesto que lo hicimos. Cuando a mí me tocó, porque también una de las cosas que hago son auditorías laborales, y llego a una empresa que hace subcontratación y reviso la documentación de mi cliente que contrató a una empresa de subcontratación, muchas veces advertimos que había estos riesgos y lo pusimos ahí, cuidado, porque lo hicieron de esta manera y pueden tener estos riesgos. Miren, por ejemplo, para acreditar que había una empresa como unidad económica, hubo criterios aislados, no llegaron a ser jurisprudencia, pero sí hubo algún criterio que se estableció para decir, oye, no, si yo acredito que una empresa le factura todos los meses a esta empresa la nómina, los trabajadores, esta tiene los trabajadores, se considera una sola unidad económica. También sucedió con el tema de que no era creíble de que una empresa no tuviera trabajadores. Tan se aplicó esta jurisprudencia que la mayoría de las empresas que hicieron subcontratación, a partir de este criterio, contrataron a un trabajador. Entonces, lo que hicieron fue que la empresa principal contrataba a un trabajador y la otra empresa a todos los trabajadores. Entonces, como no era creíble que no tuvieran un solo trabajador, pues ahora tengo uno. Eso sí es creíble. Eso se les ocurrió y eso es lo que hicieron. Suena ridículo, pero así es. Así han trabajado, y si ustedes leen el dictamen, ahí van a ver que los diputados discutieron esta situación. Que había empresas que un hotel completo o una fábrica inmensa de carros tenía un trabajador dado de alta en el Seguro Social. Entonces se intentó pelear esto. El tema de la sustitución patronal. Este caso fue muy sonado. Hubo un banco al que se le pudo acreditar que esta sustitución patronal que hicieron la mayoría de las empresas de subcontratación fue ilegal. ¿Por qué razón? Porque cuando tú compras una empresa y te llevas las obligaciones laborales, compras la empresa, no las obligaciones, compras todo, trasladas, te quedas con el material, te quedas con las máquinas, con la nave industrial. Es decir, se traslada a la empresa, se vende a la empresa. Y generalmente las empresas de subcontratación lo que hicieron fue solamente trasladar al personal. Lo cual, si bien la ley no lo señala, la jurisprudencia sí lo señalaba. Y decía que para que fuera legal la sustitución patronal, había que trasladar los bienes, materia de la empresa. Así que hubo juicios que se establecieron por esta razón. Es decir, yo lo que quiero señalar aquí con esto es, no crean que no fue muy peleado el tema en tribunales. Los abogados peleamos mucho estos temas, porque nos topábamos con esta figura. Insisto, esto bloqueaba toda la posibilidad de que el trabajador realmente pudiera probar. ¿Cómo lo pruebas? Tú no tienes papeles de las empresas, tú no tienes el contrato que hicieron, es privado. Y entonces la mayoría de los trabajadores perdían los juicios de subcontratación por el hecho
de que la empresa negaba la relación. La contratante, el cliente, la gran empresa, el banco, el automotriz, el hotel, y la otra empresa aceptaba la relación. Esta fórmula, insisto, la Corte la perfeccionó, dijo que así era, y por lo tanto, infinidad de juicios se perdieron porque esta era la fórmula perfecta para hacer subcontratación en México. A ver, había obviamente algunos elementos que trataban de golpear esta figura. Ya les expliqué, los abogados intentamos varias cosas y muchas veces ganamos, muchas veces le ganamos. Yo me acuerdo de haber ganado un periódico que tenía a sus empresas hace muchos años en esta figura de subcontratación, y después del juicio que ganamos regresaron a todos sus trabajadores a laborar de manera normal porque se vieron el riesgo que estaban corriendo. Entonces, hay que entender, esto es las figuras y la historia previa a la reforma. Esta es la razón de la reforma. Con esto nosotros vamos a entender qué está pasando realmente con esta reforma. Voy a añadir un siguiente elemento. Además de los criterios aislados que había, en el 2019, a finales del año, en la miscelánea fiscal, se estableció la obligación de las empresas de hacer retención del 6% del IVA para que la transacción que se hacía entre la empresa cliente y la empresa de subcontratación pudiera ser deducible de impuestos. Este tema va a ser muy importante y ahorita les voy a explicar por qué, en dónde radica realmente el tema. A ver, hagamos entonces una línea del tiempo, ¿no? Antes de 2019 había estos criterios que estaban peleándose y en 2019 tuvimos la miscelánea fiscal. Todos estos son los antecedentes de la reforma que estamos viendo ahorita. ¿Qué pasa aquí? Y esto al final va a ser muy importante. Que, por ejemplo, el criterio de la sustitución patronal, que es el que les puse hace rato del banco, llega a ser tan importante para combatir en un momento dado la subcontratación, insisto, porque lo que sucedió entre muchas empresas, conozco infinidad. Si tú eres un trabajador y te dieron tu carta hace 10 años, 5 años, 15 años, de que había una sustitución patronal, ojo, porque a lo mejor tienes derecho a demandar a la empresa principal. Muchos se dieron cuenta que al ser ilegal la sustitución patronal, entonces podías demandar esa ilegalidad. ¿Cuándo? Pues en el momento que tengas una acción. Por ejemplo, si te despidieron, o incluso hay trabajadores que se han liquidado de una empresa y ya liquidados con su liquidación en la bolsa, demandan de todas maneras utilidades. Aquí está un tema muy delicado para las empresas que han estado haciendo subcontratación y que lo hicieron con la figura del patrón sustituto para ahorrarse el finiquito de los trabajadores. El trabajador puede demandar las utilidades ¿de quién? De la empresa principal. Obviamente no de la empresa de outsourcing, porque la empresa de outsourcing generalmente nada más maneja la nómina y no tiene utilidad. Tiene una utilidad ridícula. No, pero imagínate que eres un hotel y eres un empleado del hotel. Y en el ejercicio de 2019, del 2020, te liquidaron por la pandemia en 2020. Pero tienes un año para demandar.
y a lo mejor todavía estás a tiempo de demandar las utilidades. ¿Qué pierdes? Es lo que ha sucedido. El trabajador pues no pierde nada si demanda, si pierde no gana nada, pero si gana, se puede llevar las utilidades que le correspondan de ese banco a donde trabajaba, ese hotel, esa fábrica. Es un tema muy importante. Si eres empresa que tenías contratado una subcontratación y no te explicaron esto, entonces te pusieron en riesgo. Porque hoy por hoy tus trabajadores, ya sea que estén trabajando contigo, ya sea que los hayas despedido o hayas terminado la relación laboral, en 2020 todavía podrían demandarte las utilidades. Y es muy fácil demandarlo. Demando a las dos empresas y exhibo la carta de sustitución patronal y digo que esta sustitución patronal fue ilegal. Y va a ser problema de ellos probar que se hizo. Hay jurisprudencia que dice que como no se trasladaron los bienes, materia de la sustitución, no surte efecto la sustitución patronal. Y es muy probable que tengas un laudo donde vas a tener posibilidades de ganar las utilidades. Si es un banco, créeme que son utilidades importantes. Si es un hotel, las utilidades de 2019 fueron importantes. De 2020 no, pero la de 2019 sí. ¿Se dan cuenta cómo está la figura? O sea, realmente estamos hablando de una figura que parecía muy sólida, pero que en el fondo tiene aristas que hoy se están revisando con la reforma. Ahora, encima de esto, después vino la miscelánea fiscal de 2019, que aplicó durante todo 2020, que casi fue todo el tema de pandemia. ¿Qué crees? Que ahora sí cambia radicalmente la figura que teníamos para poder tener que acreditar las cosas, porque hoy sí lo puedo acreditar muy fácil. Si me despidió una empresa de subcontratación y hay miles de juicios que están ahí en las juntas de conciliación de arbitraje parados, porque no se ha llevado todavía la audiencia porque se paró por pandemia. Pero si despediste a un trabajador de subcontratación y él está demandando a las dos empresas, lo único que tiene que hacer es pedir un informe al SAT para que le diga si la empresa cliente y la empresa de subcontratación hacían retención del IVA del 6%. Y ahí está aprobada la subcontratación. Y como la empresa no va a acreditar que cumplió con los artículos 15, es muy probable que pierda el juicio. ¿Quién? El cliente, el banco, el hotel, el hospital, la fábrica. Este cambio de la miscelánea fiscal fue fundamental para darle un giro totalmente al tema legal de la subcontratación en el año de 2020. Así que cuidado, porque hubo miles de despidos, pero esos despidos hoy tienen un elemento, porque muchas empresas sí hicieron esta retención de impuestos. Además, la pandemia se decretó en México a partir de abril, y durante los meses de enero, febrero y marzo, muchas empresas, cuando salió la miscelánea fiscal, se apanicaron e hicieron la retención, lo cual era correcto, tenían que hacerlo. Sí, pero hacer retención implicaba cumplir con todos los artículos 15, y eso nunca lo hicieron. Por lo tanto, van a perder muchísimos juicios. Las empresas, clientes, por primera vez están en un gran problema. Este es el gran tema de la subcontratación. Entonces, vean estos antecedentes. O sea, tenemos elementos que fueron los antecedentes parteaguas de una reforma como la que se está planteando hoy. Esta reforma obviamente vino a transformar toda la estructura, desde la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del IVA y la Ley del ISR. ¿Qué es lo que viene a plantear? Vamos a revisarla. Ya les dejé los focos rojos de la subcontratación en 2020.
Ahora vamos a ver cómo queda la subcontratación y cuáles van a ser esos focos rojos o cómo va a operar ahora. Veamos entonces, primero, ya se prohíbe la subcontratación per se, salvo la excepción del artículo 13, que permite servicios especializados. Como servicios especializados se refiere a servicios que tengan que ver con el objeto social de la empresa y con su materia final de la empresa, con lo que realmente hace la empresa. Aquí la Secretaría tiene un mes para expedir unos lineamientos para que sepamos cómo vamos a definir estos servicios especializados. Hay quien dice, bueno, obviamente cuestiones como seguridad, limpieza van a entrar en esta dinámica, sí, pero las empresas tenían a lo mejor a todo su personal en subcontratación y ya no va a poder hacerlo así. Además, ahora tenemos la obligación de tener un contrato por escrito y, lo más importante, el artículo 15 establece la obligación de registrar a la empresa que hace subcontratación en un padrón que va a llevar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Un padrón que además va a ser público. ¿Qué significa que sea público? Que yo lo voy a poder consultar en internet. Pero más importante que eso, que voy a poder pedir un informe a la Secretaría para ver si esta empresa que ahora va a comparecer a juicio como empresa de subcontratación realmente está registrada en el padrón. Porque si el cliente contrata una empresa que no esté registrada en el padrón, automáticamente soy trabajador del cliente, aunque sea especializada la función que yo realice. Por eso también se habla de la responsabilidad solidaria en el artículo 14. Aguas. Entonces aquí ya tenemos otra variable más. Y el establecimiento de multas, que van de los 173,000 a los 4 millones de pesos. Entonces ya empieza a ser considerable el riesgo que se empieza a tomar por llevar a cabo su contratación. Más los temas fiscales. El Código Fiscal de la Federación establece esquemas legales de contratación, la Ley de Impuesto sobre la Renta, los requisitos para hacer deducible una factura que podría darse con una empresa de servicios especializados, y desde luego la forma de cómo se va a acreditar estos impuestos. Y aquí, desde luego, hay que decir que la parte de deducción va a estar sujeta a que se haga de manera legal. Entonces imagínate, si no lo haces bien o te arriesgas a hacer una subcontratación como la venías haciendo, ahora podría suceder que no deduzcas ese monto de la nómina. Imagínate no poder deducir tu nómina por haber jugado a esa subcontratación. Además de que ahora sí puede haber delitos fiscales, que incluso no solamente son de prisión, sino que al configurarse entre varias empresas, la estructura podría ser incluso delincuencia organizada. Entonces es muy delicado. Vean entonces qué tenemos hoy como estructura de la reforma. Tenemos multas, tenemos el padrón, tenemos fraudes fiscales, la no deducibilidad, y tenemos que ahora esta carga de la prueba le va a corresponder a la empresa. Es decir, si a mí me demandan, yo soy el que voy a tener que acreditar que efectivamente contraté un servicio especializado y probar que efectivamente era especializado y no parte de mi empresa, no le corresponde al trabajador. Cambia totalmente aquella figura que teníamos y que funcionó tanto tiempo. Ahora incluyanle todos estos elementos, además de lo que les puse que puede tener riesgos la figura. Incluyan todos estos elementos de la reforma. Entonces, el padrón va a ser hoy uno de los elementos fundamentales que van a tener más peso para poder establecer las cargas probatorias. Las cargas que en un momento dado le van a corresponder en un juicio para acreditar quién es el responsable de la relación laboral. Y no es una cuestión cualquiera. De estas cargas se desprenden todas las obligaciones fiscales, de seguridad social,
Si a ti hiciste subcontratación de manera ilegal y te prueban que era tu empleado y no pagaste seguro social, ahora tienes capitales constitutivos, tienes cuestiones de impuestos, tienes infinidad de cargas legales que te van a, pues desde luego, asumir en un problema fiscal con las autoridades, además de la responsabilidad que vas a tener con el trabajador, porque como no era tu trabajador, no tenías ni papeles, entonces todo lo que te demande va a proceder, ¿no? Entonces, fíjense muy bien cómo cambió totalmente la fórmula con la reforma. Esto era cómo operaba. Ya lo repetí muchas veces. El patrón cliente negaba la relación, el patrón empresa de subcontratación la aceptaba y el trabajador tenía todo el problema de cómo acreditarlo. Ahora quedó así. Ahora, hoy lo que sucede es, solamente puede ser especializada y el contratante tiene que probar que es especializada. La empresa tiene que estar en el registro, la empresa de subcontratación, y tiene que acreditar, cumplir, que está en el padrón, que está inscrito, y es carga de la prueba del patrón. La empresa de subcontratación, acreditarlo. El trabajador ya desvirtúa. Vean el cambio. Me parece que es lo más ejemplificado que pude encontrar para poderles mostrar cómo es que realmente quedó la subcontratación. Entonces, hoy, al final, lo que tenemos es los riesgos de la subcontratación, ¿no? Esta parte, de enero de 2020 a marzo de 2021, que tienen que ver sobre todo con el tema de la retención del impuesto. Esto va a ser muy importante. Luego, además, está el tema del riesgo de la sustitución patronal y de los despidos. Pero además, ahora súmenle, desde luego, la cuestión de la reforma. Las cargas del patrón, las multas, el fraude fiscal y el problema de que si no lo haces bien, puedes incurrir en un tema de no deducibilidad de esa factura que estás pagándole a la empresa de subcontratación. Nos vamos a quedar con un tema que no voy a desarrollar, desde luego. Creo que es materia de una revisión exhaustiva de lo que realmente necesita en una auditoría, una empresa. Pero, ¿cuáles van a ser entonces los caminos que van a tener las empresas ahora? Por un lado, volver a la nómina tradicional, regresar a sus trabajadores, laborar con ellos. He escuchado abogados que proponen que van a regresar a las figuras que había en los años 80, en los años 90, antes de la subcontratación, que eran simulación a través de figuras civiles y mercantiles, nada más una cosa. O sea, estamos hablando de servicios de honorarios, de comisionistas, que se utilizaban mucho antes de la subcontratación. Nada más que hay muchas jurisprudencias para esto, y yo gané en aquellos años muchos juicios. Porque la empresa, en el momento en el que señala que contrató a una persona por comisionista o por honorarios o por similares a salarios y no como trabajador, es problema de esa empresa acreditar que lo hizo de manera legal. Y tiene un gran nivel de dificultad. Entonces, hay quien está planteando que se van a ir por este lado. Aguas, porque aquí lo estoy poniendo en colores cálidos, de más tenue a más oscuro, según el grado de riesgo que yo le veo. Si ustedes hacen esta figura, hay un nivel de riesgo. Pero si se van por servicios especializados, también hay un riesgo, tal vez es menor, pero van a tener que tener todo muy bien estructurado, tenerlo muy claro, tener muy bien documentada la información y tener todo perfectamente en orden, porque ahora sí, insisto, si se van por servicios especializados, van a tener que probar que realmente el servicio es especializado. Y el otro, que lo pongo en un color mucho más oscuro, es seguir con la subcontratación ilegal. O sea,
Habrá quien diga, pues me la sigo jugando igual, sigo teniendo una empresa que me paga mi nómina, no meto a los trabajadores a mi empresa y a ver cómo le hace. Nada más, insisto, platícalo muy bien con recursos humanos, con los abogados, con los fiscalistas, porque hoy están estos riesgos. Esta va a ser realmente la gran transformación a la que te vas a encontrar y a la que nos vamos a someter con la reforma, y que me parece está retomando la posibilidad de que una figura que se utilizó de manera también abusiva, hoy tenga un cauce muchísimo más legal y obviamente en justicia de los trabajadores, que realmente se les reconozca sus derechos, su antigüedad, sus prestaciones, y que en un momento dado pues ya no se pretenda con estas figuras de evasión el tratar de desvirtuar lo que por naturaleza está derivado de una relación obrero-patronal y de subordinación, que es una relación laboral. Es muy importante, de verdad, que hoy hagan auditorías laborales, que hagan due diligence, que no se confíen nada más de su empresa de subcontratación. Ya les expliqué estos riesgos que están corriendo, los riesgos que tienen incluso con los temas de utilidades de 2019 y 2020. Hay muchas empresas que están en pandemia sin utilidad, pero hay muchas otras que sí la tienen. Y nunca les dijeron que corrían este riesgo. Y es muy importante que desde luego busquen asesoría y hagan las cosas de manera correcta. Esta transición se está dando 3 meses a partir de que se publique en el diario oficial para encontrar qué van a hacer. Obviamente la reforma se refiere a esto, a que se llegue a una nómina tradicional y a que se haga en todo caso solamente por servicios especializados. No se refieren a estas dos variables que sin duda hoy tienen un alto nivel de responsabilidad de quien tome la decisión de cómo lo van a hacer. Aquí están nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, a donde publicamos constantemente información laboral, nuestro canal de YouTube, de LinkedIn y obviamente nuestra página en donde pueden contactarnos. Espero que les haya servido y que hayamos podido establecer cuál es realmente el centro de la subcontratación y cómo ese centro se movió de lugar y a dónde se encuentra actualmente en realidad, para que se puedan tomar las decisiones correctas. Gracias.